Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de septiembre de 2019, calendario económico. Iniciamos con unos indicadores de ayer de China sobre las utilidades del sector industrial que caen 2% en el mes de agosto. Sobre esto no hay, digamos, una encuesta como tal, pero ese es un indicador que hemos estado referenciando durante el último año de manera insistente por diferentes medios. Lo interesante de este indicador chino básicamente es que me está mostrando que prácticamente las utilidades de la industria china se ha venido contrayendo desde noviembre del 2018. Acumulamos 10 meses de medición con malas noticias, obviamente todo muy relacionado con lo que ha venido implementando la Casa Blanca de la guerra comercial. Como hemos mencionado, mencionamos ya hace un par de años este tema de los aranceles a China. Sin duda China iba a ser afectada, pero también desde el punto de vista de organización político, China tiene como mayor margen de maniobra que los Estados Unidos, pues porque aquí tenemos un único partido, el Partido Comunista, y de alguna manera la población es muy adepta o de alguna manera gestionada por este partido sin grandes sobresaltos, diferente a lo que ocurre en los Estados Unidos, donde tenemos dos posturas grandes, republicanos y demócratas, y donde sin duda pues el presidente Trump ha recibido muchas críticas, mucha presión, como la que estamos viendo ahora con ese proceso de impeachment o destitución, que no tiene nada que ver con esta guerra comercial, pero que obviamente pues algunos querrán de alguna manera cobrar al presidente de los Estados Unidos los efectos negativos de sus decisiones de corto plazo. Con respecto a otros indicadores que hemos venido registrando durante esta mañana, tenemos indicadores de inflación en Francia para el mes de septiembre, un debilitamiento de la inflación de este país, descendiendo del 1 al 0.9%, otra razón más para que el Banco Central Europeo mantenga esa postura claramente expansiva, aunque Francia criticó el programa de compra de bonos lanzado por el italiano Mario Draghi. Recuerden que Draghi va a ser reemplazado en el mes de octubre por la francesa Christine Lagarde. Y con respecto al Reino Unido, estuvo hablando un miembro del Banco Central de Inglaterra, en la que manifestaba que a pesar de que se alcanzara un buen negocio, un buen acuerdo con la Unión Europea, algo que no se ve posible por lo menos en las próximas semanas, pero digamos que no se puede garantizar esto, que a pesar de que eso sea positivo, probablemente la entidad tenga que reducir su tasa de interés. Hasta el momento, las versiones era que si había un Brexit duro, el Banco de Inglaterra iba a reducir la tasa, pero que si había negociación y un acuerdo, el Banco de Inglaterra podría incrementar la tasa. Ahora lo que nos está diciendo este miembro del Banco de Inglaterra es que a pesar de que haya un buen escenario, desde el punto de vista de la negociación, van a tener que reducir la tasa por parte del Banco de Inglaterra por todo esto que ha venido ocurriendo en la desaceleración de la inversión y todo el tema de incertidumbre que ha venido afectando la economía británica últimamente. Y esto muy a pesar de que, así como en los Estados Unidos, el Reino Unido tiene una de sus menores tasas de desempleo de la historia reciente. Estamos hablando de cerca de unos 50 años. Con respecto a la zona euro, tuvimos unos indicadores de confianza económica, indicadores que, pues, obviamente han sido afectados por lo que ha venido ocurriendo en la mayor economía de la zona euro. Este indicador de confianza económica descendió de 103.1 a 101.7. Es la menor lectura desde el año 2016 en este indicador global de confianza para toda la zona euro. En su componente de clima de los negocios también pasó a uno de sus peores niveles de la historia reciente, menos 0.22 unidades, y la confianza del consumidor en su medición definitiva del mes de septiembre para la zona euro se mantuvo en menos 6.5, un dato que simplemente valida o explica la diferencia de políticas monetarias que hemos insistido nosotros claramente entre Estados Unidos y la zona euro como un todo. Con respecto a México, tuvimos unos indicadores de balanza comercial, sorprendentemente pasó al terreno superavitario, y en los Estados Unidos tuvimos hoy hacia las 7:30 de la mañana importantes cifras desde el punto de vista de los hogares, el ingreso, el gasto y el PCE. El PCE, recuerden que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Con respecto a los ingresos, muy buenos, crecieron 0.4%, muy en el promedio del último año. Sin embargo, el consumo de los hogares se moderó en el mes de agosto, que es el último mes de medición, solo creció 0.1% en términos nominales. El mercado esperaba crecimiento del 0.4%. Esto de alguna manera frenó un poco la tendencia alcista de las tasas
en los tesoros a 10 años que estábamos registrando durante el arranque del día de hoy. También estamos a la espera en Estados Unidos de otros indicadores, como el indicador de confianza de la Universidad de Michigan, las perforaciones petroleras que vienen descendiendo continuamente. Ya estamos en 719 en la última semana y vamos a ver si cae, como el mercado viene anticipando, a 714. Hablarán algunos otros miembros de la Reserva Federal, otros miembros del Banco Central Europeo dentro de lo que tenemos para el día de hoy. Mientras tanto, los mercados accionarios abren esta jornada no tan negativos como veíamos en alguna de estas jornadas de esta semana. Hoy está abriendo Europa con ganancias del 0.4, 0.5%, o bueno, en este momento ya más de media jornada que llevan ellos. En Estados Unidos los futuros están cerca de un 0.3% en valorizaciones digamos que sería una apertura relativamente tranquila para el mercado colombiano el día de hoy. Hay unas noticias interesantes en los Estados Unidos con los IPOs, hay mucho decepción durante este año 2019 y en el corto plazo simplemente traemos algunos ejemplos. Ayer debutó la firma de gimnasios o de temas obviamente de ejercicio de los Estados Unidos conocido como Peloton. Esta compañía perdió el 11% de su valor en su primera jornada de negociación. Hay otros ejemplos como Smile Direct Club, que había debutado a comienzos de este mes y ya lleva una pérdida del 28% frente a su precio de emisión. Tenemos los escándalos del presidente de WeWork, lo cual pues terminó por postergar indefinidamente el debut de esta acción en bolsa. Recuerden que su principal inversionista es SoftBank, el mismo que en Colombia invirtió $1 billón en Rappi. Y también tenemos otra atraso en un IPO esperado de una compañía que se llama Endeavor, es una compañía del tema de medios en los Estados Unidos. Nuevamente lo que se está mencionando es que tal vez los asesores de inversiones son muy respetuosos con los inversionistas privados, pero cuando las acciones salen al mercado público de valores de pronto se les va la mano. 3 de estas empresas han sido asesoradas por JP Morgan en los Estados Unidos desde el punto de vista del lanzamiento o de la banca de inversión para referenciar cuál es el precio de debut en los mercados públicos. Así que mucho cuidado con lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos en este frente. Con respecto a monedas, jornada mixta donde los emergentes se recuperan algo, los países considerados como refugio o reservas de valor están perdiendo valor y al comienzo tuvimos una noticia de que esas declaraciones del miembro del Banco de Inglaterra diciendo que tal vez habría que reducir la tasa incluso en el mejor de los escenarios debilitó inicialmente la libra esterlina un 0.4%, pero en este momento solo pierde el 0.05%, es decir, no ha tenido un gran impacto. Así que hoy en monedas las cosas se ven relativamente tranquilas para los mercados emergentes. Y con respecto al petróleo, sí es bien interesante lo que ocurrió ya durante esta mañana. Ya se perdió casi que completamente las primas de riesgo que tuvimos en el mercado por los ataques que recibió hace casi 2 semanas el sector petrolero saudí. Ya habíamos mencionado que había normalizado gran parte de su producción y que para el mes de octubre estaría totalmente funcional su sistema productivo. Y acá Arabia Saudita también pues como lanzó otra rama de olivo para reducir las tensiones del mercado petrolero, dijo que iba a estar desescalando el conflicto en Yemen. Recuerden que esto es uno de esos factores de tensiones en esta región. Irán también ayudó o colaboró el día de hoy diciendo que había liberado el tanquero británico, el Stena Impero, que en el mes de junio, julio más o menos de este año había detenido por cualquier justificación. Lo importante es que acá vemos en las últimas horas una reducción de las tensiones en el sector petrolero y de esta manera los precios también, tanto del WTI como del Brent, pues descienden a mínimos digamos, esta semana, pero está muy en línea con lo que veíamos hace cerca de 2 meses. WTI $55, Brent cerca de los 60, 61. De hecho, esta mañana estaba más cerca de los 62 que a los 61. Y con respecto al mercado de renta fija, hoy estábamos registrando algo de avances en las tasas, sin embargo, esos datos de consumo en Estados Unidos con crecimiento de solo 0.1% frenó ese incremento de tasas. Tesoros a 10 años será el 1.71. Habló el presidente de la Reserva de Richmond, el señor Thomas Barkin, diciendo que las recortes de tasas, o más bien parafraseando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que estos recortes de tasas son simplemente preventivos, que no quieren sugerir o no indican que estamos en un ciclo de recortes de tasas de interés y que la economía de Estados Unidos lo está haciendo bien en el corto plazo. Ellos no están viendo un posible escenario recesivo. Estas son las noticias que tenemos para el día de hoy. Entonces recuerden, en resumen, mercado accionario
tranquilo, con algo de valorizaciones, monedas emergentes fortaleciéndose, se eliminó completamente ya la prima de riesgo del mercado petrolero y por otra parte los mercados de renta fija con leves ascensos que han sido apaciguados por un mal dato de crecimiento de consumo en los Estados Unidos, aunque solamente es un primer dato negativo en este indicador. Los dejamos con Daniela, Raúl y Jairo Alonso para la información colombiana. Gracias, Daniel. Ayer el Ministerio de Minas publicó un informe sobre la producción petrolera y producción de gas natural en agosto para Colombia, donde la producción de petróleo aumentó a 882.000 barriles por día, un 1.8% más que en agosto del 2018, por una optimización del bombeo en 13 campos ubicados en Meta, Arauca y Cesar. Este dato se aproxima a la meta del gobierno para el 2019. La producción de crudo en lo corrido del año presentó un crecimiento anual de 3.56% con respecto a los 8 primeros meses del 2018. Además, la producción de gas natural en agosto se incrementó también un 8.6% respecto al mismo mes del año pasado. La producción promedio se ubicó en 1.105 millones de pies cúbicos por día, la más alta en lo corrido del 2019. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Para el mercado local, el Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó, es principalmente favorecido por una mayor tranquilidad por el lado comercial. Volvimos a los 1.600 puntos finalmente, el cual consideramos que en la jornada del día de hoy pues, se podría mantener. Sin embargo, esto se ha visto en medio de bajos volúmenes de negociación. Se negociaron tan solo 115.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 17.000. La más valorizada fue Avianca con un 7,2% y la más desvalorizada fue Grupo Bolívar con un 6,8%. Por el lado de noticias, United Airlines logró el día de ayer una victoria clave en su batalla por el control de Avianca Holdings, luego de que un juez de un distrito de Nueva York dictaminó que Kingsland podría ejecutar la garantía en contra de Germán Efromovich. A su vez, otra noticia por el lado del sector aeronáutico latinoamericano, Delta Airlines comprará el 20% de la TAM. Esto es una inversión de unos 400 millones de dólares, la cual se hará por una OPA. Como tal, pagará más del 80% del precio actual. Lo anterior, como tal, incrementa la probabilidad de que United agilice los trámites pertinentes para ser la controlante de Avianca Holdings. Cabe recordar que la competencia directa de United es Delta, y ante esta expansión de Delta en Latinoamérica podría ser el detonante final para que United logre los permisos adecuados por el lado y los cambios con el sindicato para poder para poder ser el controlante de la compañía. Por el lado de las recomendaciones, estas mantuvieron un buen comportamiento en la jornada del día de ayer. Bancolombia retrocedió levemente, Preferencial Grupo Argos se ubicó en cero, como tal 5 de las 9 se están valorizando, una está flat y 3 muestran leves desvalorizaciones. Cemex también mostró una mayor recuperación. Por el lado, desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Avianca, teniendo en cuenta la noticia mencionada anteriormente. La especie se recuperó un 7,2%, donde según el indicador técnico el nivel de cambio de tendencia estaría sobre los 1.350 pesos. En caso de que se ratifique esta noticia de que United sea finalmente la controlante de Avianca, hay que ver de qué forma lo haría, si como tal va a ser una adquisición completamente de la compañía, o va a ser una OPA, o como tal se mantiene como cómoda con la participación actual. Entonces, ante esta expectativa, yo creo que prevemos que Avianca podría mantener una mayor recuperación. Sin embargo, consideramos que los riesgos
riesgos desde el punto de vista de la refinanciación de la deuda, sí, se disipan levemente o hasta que finalmente estos no se concreten, es decir, hasta que no logren refinanciar la deuda, como tal no vemos mayor claridad acerca de lo que puede pasar en la compañía para el próximo año. Y finalmente tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual en la jornada del día de ayer finalmente tocó los 28.000 pesos. Ese era como nuestro primer precio objetivo sobre la especie. Seguido teníamos un precio superior a los 30.000 pesos. Lo anterior favorecido principalmente ante la expectativa de retorno de Promigas al índice Colcap, que cabe recordar que en caso de que esto se ratifique podría seguir favoreciendo el buen comportamiento de Corficol. A su vez, cabe recordar que en los últimos meses no hemos observado ruidos por el lado del gobierno corporativo y consideramos que la especie podría seguir valorizándose en caso de que este buen escenario se mantenga. A su vez, los ingresos se mantienen en máximos. Cabe recordar mayores ingresos principalmente por Covi Andina y Covi Oriente, y también esperamos mayores ingresos por el lado de Covi Pacífico. Esto podría seguir impulsando el buen comportamiento de Corficol hasta por encima de los 30.000 pesos. Esto fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, el día de ayer el mercado había abierto con fuertes descensos, se reversaron a mitad de jornada. Primeros niveles de 2.420 o 25 alcanzamos a ver ayer, sin embargo terminó cerrando en los 40-45. Monto negociado algo por debajo de los 1.000 millones, continuamos con bajos volúmenes, lo cual no es usual para esta temporada del año. Y el día de hoy continuamos con algo de ascensos, no está el peso colombiano comportándose igual que el resto de monedas de América Latina, está aumentando cerca de 6.7 pesos frente al cierre del día de ayer, así que mantenemos todavía ya por quinta o sexta jornada consecutiva cierta tendencia al alza. Recuerden que durante el día de ayer hablábamos que nuestro objetivo de 4.70 no se había cumplido porque había habido un máximo de 4.65, pero seguimos sin salirnos todavía de esa tendencia alcista. Ahora tenemos como niveles de referencia hacia la baja, el siguiente nivel sería el 3.442 y en caso de ruptura de ese 42, él sería el 4.22, muy parecidos como al rango de negociación que tuvimos el día de ayer hacia el alza. Entonces nuevamente tenemos ese objetivo de corto plazo del 70, mientras que estamos observando eventualmente el descenso de los precios del petróleo sí está afectando al peso colombiano. Lo que es injusto es que los incrementos de los precios del petróleo no nos hayan beneficiado para nada, es decir, tuvimos un comportamiento totalmente asimétrico en el mercado colombiano. Estructuralmente recuerden que el peso colombiano se ha debilitado por nuestro déficit externo, ese déficit que técnicamente se conoce el déficit de la cuenta corriente, implica que tenemos una alta necesidad de endeudamiento internacional. Gran parte de ese endeudamiento se ha cubierto gracias, y ahí sí decimos gracias, no nos gusta usar ese término, pero gracias a la inversión extranjera directa, no a endeudamiento en su mayoría, sino en su mayoría ha sido inversión extranjera directa, es decir, esto no va a comprometer la posibilidad de pago de esa deuda a futuro porque no es con deuda, es con inversión. Pero lo importante acá y lo que se debe trabajar en el tema colombiano es reducir ese déficit, si no vamos a mantener ese constante debilitamiento del peso colombiano frente al dólar. Identificamos que de corto plazo hay un exceso en ese debilitamiento, pero si estructuralmente Colombia no cambia esa dinámica, obviamente estos 3.400 que estamos viendo hoy como niveles de referencia van a sonar justos más adelante. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Daniela y con Jairo Alonso en la sección de renta fija. Recordamos nuevamente nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para plazos menores a un año recomendamos títulos IPC, mientras que para plazos entre 1 y 3 años, títulos con cupón fijo y con opción de diversificación con títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, los títulos que más se desvalorizaron son los títulos TSUR a plazos de un año, mientras los que más se valorizaron son los títulos IPC a plazo de 3 años y los títulos IBR a plazos de un año, con cerca de 6 puntos básicos de valorización mensual.
En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.035 y 5.76 respectivamente. La curva de TS en pesos se valorizó 1.97 básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 1.86 básicos. Los segmentos corto y medio se desplazaron a la baja en promedio 1 y 1.57 puntos básicos respectivamente. El segmento largo lo hizo en 0.60 básicos, lo que hizo que la pendiente de la curva se empinara 1.7 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 13.600 millones a través del sistema transaccional y 748.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, seguido de IPC con vencimientos a 2021. Finalmente se conoció el resultado de la adjudicación de bonos ordinarios de vivienda, calificación AAA. El monto total adjudicado fue de 700.000 millones. Los plazos de referencia quedaron tasa fija 4 años 5.75, tasa fija 7 años 6.18 e IPC a 12 años 2.73. Esta subasta estuvo demandada 2.7 veces, lo que pues siguió en línea con el mercado de las demandas a estos papeles. En línea también con el mercado, los de esta fija nos adjudicaron 500 millones nominales, de los cuales se han logrado poner o colocar 300 millones. También es importante destacar que en cuanto a la diferencia en los tasas fijas 7 años y los de 4 años, nos genera una muy buena tasa para la colocación. Eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos el día lunes para un nuevo comité. Muchas gracias.